Les doy la bienvenida a esta segunda jornada, hoy ya de práctica, así que estamos todos expectantes a ver cómo se hace en la práctica, ¿no? La justicia terapéutica. Y estamos aprendiendo de la mano de grandes disertantes, así que vuelvo a agradecer especialmente a la doctora María Silvia Yamburu y a todo su equipo, ¿eh? A quienes hoy nos acompañan, a Karina Ascullín, Inés Villemur, a Flavia Maceo. Y bueno, sabemos que Mariela, ¿no? Está con un inconveniente técnico de luz, así que la vamos a extrañar. La vez pasada le pasó algo similar. Y bueno, les doy la bienvenida y, y la palabra a ustedes porque son las protagonistas, así que queremos escucharlas y aprender. Yo me voy a llamar a silencio y simplemente le doy la palabra a quien quiera empezar, habilita su micrófono y comienza. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos nuevamente con ustedes, agradeciendo a Graciela Curuchelar. Vuelvo a repetir, integra junto con nosotros la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Así que, Graciela, estar en tu casa es sentirnos como en nuestra casa. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio. Y sí, la idea es hoy hablar de aspectos prácticos de la justicia terapéutica. En el encuentro anterior hablamos desde los argumentos teóricos, dijimos cuál es el papel de la justicia terapéutica y cómo estudia los efectos que produce la aplicación de las normas, las leyes y los procedimientos. Y fundamentalmente que la justicia terapéutica se aboca precisamente a estudiar cuáles son los efectos que produce esta aplicación de las leyes y los procedimientos en no solo el justiciable, porque decimos que la justicia terapéutica también se aboca a la intervención fuera del ámbito de los tribunales y fundamentalmente para estudiar los efectos y tratar de obtener en el destinatario del sistema legal el mayor beneficio psicológico y emocional. Y decimos, no solamente en el ámbito de los tribunales, por eso entendemos a la justicia terapéutica como un nuevo paradigma dentro del contexto legal. Y cuando hablamos de operadores, hablamos no solamente de operadores jurídicos, sino también de operadores legales. El otro día también estuvimos charlando y viendo cómo la justicia terapéutica se basa en la incorporación, tanto en las decisiones judiciales como legales, de la interdisciplina, de la transdisciplina, de la pluridisciplina. Y vimos también cómo se vale de otros componentes para precisamente tratar de obtener el mayor beneficio en el destinatario del sistema legal. Y entre esos componentes dijimos que la justicia terapéutica también coexiste, coordina, interactúa con la conciliación, con la mediación, con toda esta corriente llamada de tribunales de resolución de problemas que nació en Estados Unidos y en los países anglosajones, puntualmente para abordar determinados problemas o conflictos como pueden ser los tribunales de droga, los tribunales de violencia doméstica, de salud mental, a finales del siglo XX. También vimos cómo se vale del derecho comprensivo, del derecho colaborativo, con Daikov, corriente que nació en el 2005, como alternativas al sistema de justicia, como derecho preventivo o la llamada justicia holística también. En la búsqueda también de ¿qué? Del bienestar humano, de poder satisfacer de la mejor manera las necesidades humanas. También mencionamos a la justicia procedimental, que en realidad el punto de partida de la justicia procedimental es Rawls, fundamentalmente en el campo jurídico. Rawls es uno de los, podríamos decir, grandes iniciadores del campo de la filosofía jurídica contemporánea. Y en Estados Unidos esta corriente nace con Taylor. Y también nos referimos, y puntualmente es a lo que me voy a referir, porque en el encuentro anterior una de las preguntas fue cuál era la diferencia entre justicia restaurativa
y justicia terapéutica. Como sabemos, la justicia restaurativa, que nace en la década del 70, que nace con, bueno, uno de sus principales exponentes es SER, también busca una forma de resolución alternativa de conflictos para restaurar las relaciones sociales, para la pacificación, para la reparación, para obtener respuestas, como decimos desde la justicia terapéutica, respuestas que sean satisfactorias, que sean reparadoras. Y entonces me voy a referir puntualmente a un trabajo de investigación que realizamos con Francisca Fariña en el año 2019 y este año lo completamos con nuevos avances y con una muestra mucho mayor para que podamos visualizar cuál es el enfoque y cuál sería una aplicación práctica de una misma cuestión desde el punto de vista o desde el enfoque, por decirlo de alguna manera, restaurativo y desde el punto de vista de la justicia terapéutica. Enfoques que, como decía un principio, se complementan, se dan la mano, ¿sí? En el mismo sentido, ¿en búsqueda de qué? De obtener el mayor beneficio o el mayor bienestar del destinatario del sistema legal. Y me voy a referir precisamente al perdón. En los últimos años, fundamentalmente en la psicología jurídica, se ha tomado un especial interés el estudio del perdón o estudiar el perdón, entendiendo que el perdón constituye una fuerza, una virtud, una facilidad que permite coayudar a la salud personal y al bienestar de la persona. Eso nos dice Tzu, nos dice Tao, año 2016. En el ámbito de la justicia penal específicamente, desde la justicia restaurativa se ha trabajado mucho el perdón. Y se ha trabajado mucho el perdón centralizado fundamentalmente en la capacidad del perdón ¿a quién? Del perdón a la víctima, ¿sí? Y en el efecto beneficioso que produce en la víctima el perdón. Este hecho ha motivado que la dimensión del perdón más estudiado sea el perdón a otros. Eso nos enseña Peterson, 2017, en sus hallazgos, que nos dice que el perdón a otros es el aspecto más estudiado del perdón. Ahora bien, ¿qué entendemos específicamente o desde la justicia terapéutica, desde la psicología jurídica y desde el ámbito, desde el campo de esta interdisciplina o encuentro de saberes? ¿Qué es el perdón? Y el perdón me refiero a uno mismo. El perdón a uno mismo, podemos decir, y se ha considerado, que es como el deseo de abandonar el autorresentimiento ante el reconocimiento fundamentalmente de que uno ha cometido un error, que es un error objetivo y que desea modificar su conducta. Es decir, aceptar que yo cometí un error, es decir, que no fue la mala suerte, no fue el destino, no fue la mamá que tuve, no fue el papá, fui yo. Yo acepto que cometí un error. Y esa aceptación me va a permitir modificar mi conducta y me va a permitir fomentar la compasión, la generosidad, el amor a otro, que en definitiva es primero el amor a uno mismo. Esto nos dice Enrich, no lo digo yo, por supuesto, nos dice Enrich, ya lo decía en el año 1996. Entonces, ¿esto qué conlleva? Esta capacidad de perdón conlleva a realizar un esfuerzo consciente e intencionado de superación, ¿sí? ¿Y qué facilita esto? Esto facilita conductas prosociales, facilita amabilidad, facilita la aceptación al otro. Desde el ámbito penal, ¿qué decimos? En definitiva, lo que facilita, ¿qué es? La no repetición en el delito, facilita el desistimiento en el delito, ¿sí? ¿Qué decimos? ¿Cuál es el objetivo de la sanción en una sentencia de condena? Primer punto, asumir la responsabilidad por el hecho cometido. Y para asumir la responsabilidad por el hecho cometido, tengo que haber aceptado que cometí ese hecho objetivo, ¿sí? Si acepto la responsabilidad, puedo comprender el daño que
puedo producir a otros. Y comprendiendo que he realizado ese acto y comprendiendo el daño que puedo ocasionar, desarrollando esa empatía, esa amabilidad, puedo precisamente ponerme como meta no volver a cometer un hecho ilícito o delictivo. ¿Qué decíamos desde el principio? La justicia restaurativa se ocupa y ha desarrollado mucho el perdón respecto de la víctima. La justicia terapéutica viene desarrollando estudios respecto al perdón a uno mismo. Y en ese sentido, como les decía, realizamos un trabajo con adolescentes infractores a la ley penal, en base a 3 dimensiones del perdón. Las 3 dimensiones que establece Casulo. Casulo en el 2005 establece 3 dimensiones específicas para abordar. El perdón a sí mismo, donde evaluamos la manera en cómo la persona afronta las situaciones negativas y cómo se percibe esa persona ante esas situaciones negativas. El segundo aspecto es el perdón a los otros, donde se valora, ¿sí?, a través de indicadores y variables, de qué manera esa persona afronta situaciones negativas que han sido provocadas por otros, no por él mismo, y cómo ella los percibe, ¿sí? Hablamos el perdón a uno mismo, segundo aspecto, el perdón a otros, y ahí puntualizamos justicia restaurativa, inclusión de la víctima, ¿sí? Y el tercer aspecto, el perdón a situaciones. ¿Qué evaluamos? Evaluamos la manera en que la persona afronta esas situaciones, hechos, momentos negativos. Asimismo, también la dimensión de las creencias o de las atribuciones que realizan los sujetos, las personas, sobre su situación particular. Y también los hechos que acontecen, por ejemplo, como decíamos recién, atribuibles a un poder superior, a Dios, al destino, a la suerte, a la buena o mala suerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante los estudios, variados estudios que se han realizado, aceptan y han verificado la validez y consistencia interna aceptable de estos niveles. Esto nos dice Casuolo, nos dice Thompson también. Entonces, al mismo tiempo, evaluamos estos 3 niveles que les comento, el perdón a uno mismo, el perdón a otros y el perdón a situaciones. ¿En qué circunstancias? En determinados tipos de delitos, es decir, delitos contra las personas, delitos contra la propiedad y delitos de otro tipo. Y también evaluamos si estas personas habían sido infractores a la ley penal primarios o se habían repetido en el delito. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que el perdón a sí mismo, el perdón a uno mismo, fue en ambos trabajos, en el 2019 y en el 2020, fue la dimensión más productiva. Lo que se suma, además, a que es la dimensión que es menos estudiada. Y que vemos por qué, vamos a ver, se está despertando tanto interés, por ejemplo, en el ámbito de la justicia terapéutica. ¿Qué encontramos? Encontramos que aquellos adolescentes que cometieron delitos contra la propiedad se perdonan más a sí mismos que aquellos adolescentes que cometieron otro tipo de delitos. Esto no fue un hallazgo nuevo. Por supuesto que ya Peterson en 2016-2017 había constatado que los delitos menos graves, obviamente, son los más fáciles de perdonarse, no solo a uno mismo, sino a los demás. Eso está claro, es humano, creo, también. Y en este estudio, los adolescentes que se habían repetido en el delito, o sea, que eran reincidentes, como llamamos en el sistema penal, se perdonaban menos a ellos mismos que los que eran primarios en el delito. ¿Sí? Igualmente, mantenían un mayor posicionamiento actitudinal
para atribuir lo que les había sucedido al poder superior o al destino. Es decir, ¿qué comprobamos? Que un adolescente primario en el delito, en un delito más leve o menos grave, se perdonaba más fácil y aceptaba que había sido responsabilidad propia. En las situaciones de chicos no primarios, es decir, repetidos en el delito, se perdonaban menos y a su vez, ¿a qué atribuían? ¿Por qué había sucedido el hecho? No había sido un acto de su voluntad o de su decisión, no, atribuible a sí mismo. Había sido culpa del destino, de la familia, de la mamá, de la mala suerte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos deja o cuál es la hipótesis a seguir trabajando? Porque como decimos, si algo promovemos desde la justicia terapéutica es la evidencia científica. Y en la medida que incorporemos a las acciones, actividades, prácticas, evidencia científica, nos vamos a manejar de una manera más, no solamente más eficaz, sino más eficiente. ¿Por qué? Porque decimos, vamos a ir al origen, a la causa del problema. Que una contingencia a considerar para ofrecer estas propuestas, para ayudarse tanto a los menores de edad como a los adultos a mantenerse alejados de la conducta infractora, es precisamente trabajar en la praxis diaria esta cuestión del perdón. Es decir, no solamente incorporar el perdón a la víctima, sino el perdón a sí mismo. Entonces, fíjense cómo armonizamos, complementamos la justicia terapéutica con la justicia restaurativa. Cómo pueden ser complementarias de la otra. Y piensen cómo ayuda en esta incorporación a la praxis, por ejemplo, a la determinación de una intervención en un adolescente infractor a la ley penal, la importancia de incluir dentro de la determinación en esa decisión judicial estos aspectos. Es decir, de qué manera, ¿sí?, ayudamos, con qué mecanismos, y en esto tiene mucho que ver la conciliación, la mediación, porque también es una manera de conciliarse con uno mismo. Y en esto Graciela Curuchelar tendría muchísimo para aportarnos, ¿verdad?, desde lo que es la mediación en cuanto al perdón a sí mismo y el perdón a otro, ¿sí? Esa ida y vuelta, víctima-victimario, y ese perdón y esa conciliación y esa resiliencia, que Graciela también nos habla, ¿sí?, del sujeto en sí mismo como ser singular. Entonces, de alguna manera, brevemente, quise poner un ejemplo práctico para explicar cómo aplicamos la evidencia científica a la práctica cotidiana y cómo incorporamos en las decisiones, en un caso en particular individual, la evidencia científica para poder determinar cuál es la acción, ¿sí?, en esa decisión judicial declarativa, qué tratamiento, qué acompañamiento, qué acción terapéutica, ¿sí?, va a ser la más adecuada para esa persona, no solo para la víctima, sino también para el victimario. Te interrumpo un minuto, Silvia, para leer una pregunta. ¿Sí? De Liliana. ¿Sí? Dice, ¿perdono a la víctima? ¿A la víctima hay que perdonarla? ¿O es perdón de la víctima? No, me expresé mal, es perdón de la víctima, es perdón a sí mismo y perdón de la víctima. Sí, eso está claro. Disculpen si lo expresé mal. ¿Respondida? Todo bien, pero todo bien, me imaginé, pero bueno, quería leerte la Sí, pregunta. sí. No, perfecto. Gracias, Graciela. Entonces, vemos cómo articulamos, ¿sí?, el enfoque terapéutico con el enfoque restaurativo y cómo incorporamos la evidencia científica, ¿sí?, a la decisión judicial. ¿Por qué? Porque la interdisciplina o la multidisciplina no se trata de poner en una mesa a participar el psicólogo, el social, el médico. Se trata, es decir,
por eso diferenciar la inter de la multidisciplina. Se trata, en todo caso, de poder articular para la mejor decisión, cada uno desde su especialidad, desde su lugar, aportando a la decisión holística e integral a ese caso en concreto. Y esto que les decía del perdón a sí mismo y el perdón de la víctima, influye fundamentalmente para qué, desde el ámbito que lo estábamos aplicando desde la justicia penal en adolescentes infractores. Porque también está comprobado que el perdón a uno mismo, ¿sí?, y la conformidad con uno mismo posibilita, ¿sí?, el derecho a poder participar, posibilita, abre la puerta a expresarse, ¿sí?, a hacerse oír. Y esto, inevitablemente, posibilita acceder a los derechos, acceder a la justicia. ¿Y qué sabemos? Sabemos que los derechos elementales deben implementarse con acciones concretas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder neutralizar lo que decíamos. ¿Cuáles son? ¿Cómo neutralizamos o disminuimos los efectos negativos que se puede provocar con la intervención? ¿Y qué sabemos? Que posibilitar el acceso a los derechos desarrolla la capacidad de ejercer los derechos. Es decir, yo desarrollo la capacidad de ejercer derechos en la medida en que accedo. ¿Y qué también está comprobado? Que en la medida en que yo puedo ejercer mis derechos, puedo respetar los derechos de los otros, ¿sí? Si yo no puedo acceder y no puedo ejercer, es muy difícil que pueda respetar el derecho de los demás. Y a su vez, ¿qué sabemos también? Que respetar el derecho de los otros, ¿qué nos posibilita? Nos posibilita asumir obligaciones. Entonces, y asumir obligaciones, inevitablemente nos van a permitir llevar adelante, poder proyectar una vida como ciudadanos. Es decir, piensen cómo se concatena, cómo todo está entrelazado, ¿sí? La persona, el sujeto, el perdón a sí mismo, el perdón de la víctima, ¿sí? El contexto, la integralidad, la interdisciplina, porque en la medida en que esa aplicación de la ley resultó lo más efectiva posible para ese sujeto, para ese individuo, piensen cómo inevitablemente repercute en sí mismo primero, en la víctima, en el grupo familiar, lo que decimos desde la justicia terapéutica, en la comunidad en general. Y me voy nada más como diciendo, como dejando algunas ideas con respecto a esta revisión, a esta necesidad de revisar los roles y las prácticas y de incorporar todos estos mecanismos, ¿sí? Todos mecanismos. ¿Por qué decimos que todos? Porque como la respuesta debe ser singular, es decir, dejamos atrás las recetas. Hoy de la misma manera en que no podemos hablar de que tenemos una respuesta generalizada, ¿sí? Nosotros hablamos de humanizar la ley a la persona, al individuo. Entonces hablamos de la respuesta individualizada, subjetiva, ¿sí? Poniéndonos en el lugar de uno, pero teniendo en cuenta y mirando al otro. La necesidad esta, que atraviesa todas las intervenciones, judiciales o no, es decir, desde el actor legal, que más allá de las normas, de las leyes y de los procedimientos, inevitablemente el rol, las prácticas terapéuticas que desarrollan los operadores es el condicionante primero y fundamental. Y entonces decimos desde justicia terapéutica, en la práctica cotidiana, incorporamos de esta manera un ejemplo, una evidencia científica, ¿sí?, en el trabajo interdisciplinario y en una decisión concreta. ¿Qué sanción, ¿sí?, aplico a este individuo y qué tengo en cuenta? Es decir, ¿qué sé? Que en la medida en que se perdone, va a poder ir atravesando y superando el resto de los pasos en este proceso.
y creo que ya me estoy excediendo de tiempo, solamente quería un poco recordar y poner en punto y blanco, de alguna manera, cuál sería la comparación del abordaje o de la intervención tradicional desde el operador y desde la justicia terapéutica. Y entonces en el trabajo diario, ¿qué decimos? Ya no resolvemos controversias, resolvemos problemas. Ya no nos ocupamos de un caso, no tenemos un caso o un expediente. Estamos frente a una persona y toda su circunstancia, ¿sí? Todas sus dificultades, facilidades, potencialidades y sus recursos individuales, familiares y sociales. Y ya no solo nos basamos en derechos, nos basamos en derechos y en necesidades. Y ya no solo nos quedamos en el pasado, porque miramos al futuro y pensamos, mirando al futuro, cuál va a ser la respuesta más adecuada para que esa persona pueda superar, redefinir, salir para adelante. Y entonces ya no solo nos basamos en generalidades, sino que planificamos, ¿sí? Ya no somos actores individualistas, decimos, la interdisciplina, todos nos ponemos a participar. ¿Por qué? Porque ya somos actores legales interdependientes, el uno del otro, el juez, el defensor, el fiscal, el psicólogo, el trabajador social y el médico, porque ya no nos alcanza con la eficiencia, queremos ser efectivos y como queremos ser efectivos nos preocupamos, aunque no podemos asegurar que lo vamos a lograr. Lo que aportamos son técnicas, mecanismos, herramientas, ¿para qué? Para tratar de alcanzar el beneficio mayor de ese destinatario. ¿Por qué? Porque ya no vamos a medir el éxito por el cumplimiento de la ley. Vamos a medir el éxito por el cumplimiento de la ley, sujetos a la ley, pero encontrando la respuesta más adecuada para resolver ese problema. Creo que sí, Graciela, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y es súper interesante. Yo estaba anotando porque me parece tan fascinante que esto del perdón a uno mismo, ¿no? Que es un trabajo en lo personal a veces de toda la vida y bueno, que la justicia lo tome es algo realmente enorme, enorme, enorme. Así que gracias, gracias María Silvia por todo lo que nos contaste y por trabajar en esto. O sea, los ciudadanos te lo agradecemos a vos y a todos los que están hoy con nosotros, porque es una gran enseñanza de lo que sí se puede, de lo que sí, hacia dónde vamos, hacia esta nueva concepción de la vida y la justicia, ¿no? Gracias. No sé si querés No, terminar, si querés darle la palabra, ustedes no, saben el orden, así que, les doy la palabra a Karina. Karina, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, ahí no sé si ya abrí el micrófono. Esperá que no me veo. Sí, nosotros te vemos. Ah, bueno, si me ven, perfecto, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Y si me escuchan bien, ¿no? Bueno, buenas tardes y gracias otra vez por darnos esta posibilidad de transmitir, bueno, nuestras ideas, nuestros conocimientos y enriquecernos también con los aportes que nos dan. Bueno, lo que ha planteado María Silvia a mí me viene bárbaro para meter, digamos, zambullirme directamente en la situación que yo quiero plantear, que es, bueno, una situación, problema, voy a tomar las palabras que ella claramente ha dejado plasmadas, ¿no? De no tomar el caso, como se decía antes, sino el problema de una familia. Yo voy a meterme en una situación conflictiva de una familia que tuve oportunidad de trabajar hace algunos años y bueno, si bien en ese momento no trabajaba tan claramente con los conceptos de justicia terapéutica,
me doy cuenta ahora que todo lo que se hizo allí, todo lo que se trabajó, hoy puede ser pensado como una práctica terapéutica, ¿no? Como la práctica, digamos, como las entrevistas y las intervenciones que se fueron haciendo desde mi disciplina, a partir de la demanda que hubo bueno, de los jueces, puede ser pensada como una intervención, una práctica terapéutica de un efector de la justicia, como puede ser un profesional psicólogo que hace peritajes. Así que bueno, me voy a meter en la situación, simplemente, digamos, recordar con 2 o 3 palabras cómo había planteado yo la semana pasada, hace 2 semanas, el conflicto. Recuerdan que, bueno, habíamos planteado, yo había dado algunas generalidades sobre el conflicto y lo había planteado, voy a decir 2 o 3 cositas nada más para que lo refresquemos, lo había planteado por una parte como inherente a lo humano, también como obstáculo, pero también como motor. Me voy a quedar con estos 3 elementos de la definición para que, digamos, podamos meternos en la situación, situación problema que le ocurre a una familia, cómo llega a la justicia, ¿no? Es una familia que, bueno, ya tenía una resolución de la justicia, ya tenía un régimen de visita, y sin embargo, cómo ciertas situaciones se vuelven a problematizar porque, bueno, evidentemente hay un conflicto ahí, digamos, que subyace, que no puede ser leído, que no alcanza por ahí con los elementos en que se los ha pensado en una primera instancia, y cómo una práctica como puede ser la evaluación psicológica, enmarcada, digamos, en el marco pericial, puede destrabar o leer cuál es el conflicto y pensarlo ya no como obstáculo, sino como motor para desenquilosar esa situación. Bueno, yo les voy a leer la situación porque vieron que los psicólogos nos gusta mucho tener los casos escritos, es como un vicio de la práctica y bueno, y siempre los escribimos para que no se nos pierdan los detalles. Igual no es largo para nada, pero bueno, lo voy a leer porque bueno, es interesante que no nos perdamos como algunas situaciones y bueno, y si da tiempo y si hay preguntas, mejor. Bueno, yo lo he titulado La familia S. Desde ya que les cuento que los datos han sido modificados para respetar las identidades y la confidencialidad, no así lo sustancial del caso, tiene algunas modificaciones por el tema que les he dicho de confidencialidad, pero bueno, he preservado, está un poco ficcionado para desarmarlo un poquito, pero he preservado lo sustancial que quiero transmitir. Bueno, la familia S. Bueno, les cuento que en este caso el pedido de peritación proviene, digamos, del fuero familiar, ¿no? De familia, y se interviene a partir de la discontinuidad y la ruptura en los vínculos familiares. El incumplimiento reiterado del régimen de visitas establecido a partir del divorcio conyugal que se había efectivizado 7 años atrás había generado una crisis que motorizó una nueva denuncia del padre en términos de mis hijos se niegan a verme. La derivación del caso, que fue hecha hacia el lugar donde yo trabajo, donde hacemos peritajes psicológicos, se dio luego de que habían fracasado las audiencias y los intentos de acuerdos previos. La intervención psicológica apuntó a comprender cuál era la trama subyacente del conflicto. Se trató, entrevistas psicológicas mediante, de descifrar la legalidad estructural de esa familia partiendo de una hipótesis que yo me propuse. Y esta hipótesis era que el acto de los hijos de no querer ver más al padre podía ser una manifestación sintomática, la cual se condensaba y desplazaba parte del conflicto conyugal no resuelto. ¿Se entiende? Hasta acá. Es decir, ¿se entiende cuál es la situación planteada?
¿no? Era una familia que venía bien, tenía un régimen de visita, estaban divorciados hacía 7 años, los hijos venían viendo con regularidad al padre y de pronto se niegan a verlo y se suspende, digamos, de hecho, ¿no? Esta visita al padre. Frente a lo cual el padre acude a la justicia pidiendo, digamos, el restablecimiento de esto, porque era, digamos, no podía acceder, ¿no? A sus hijos, sin entender qué pasaba. Y la hipótesis que tomo yo entonces es que podía haber ahí una condensación y un desplazamiento de otro conflicto, ¿no? De otro conflicto que se expresara en eso y que estuviera siendo obstáculo. Sabemos, como ya he ido planteando, que la idea de conflicto es esencial al humano cuando nos referimos a ello. Y como lucha de fuerzas antagónicas, como lo planteé anteriormente, consideradas motor de cambio. Que el conflicto funcione más como obstáculo que como motor depende del nivel de intensidad que tengan los mismos y de la cronificación también en el tiempo, así como de la imposibilidad de movimiento hacia una solución. En el caso este que estamos hablando, la familia S, los componentes, digamos, los miembros de la familia son la expareja conyugal, Carlos y Ana, y los dos hijos del matrimonio, Francisco que tiene 14 y Julián que tiene 11 años. Carlos y Ana están divorciados legalmente desde hace 7 años. La idea de separarse vino de Carlos, quien entendió que su matrimonio distaba mucho de su ideal. Ana aceptó la separación, así con un tenor casi hipoafectivo, con frases dichas en las entrevistas, como total para lo que hacíamos juntos, o así estamos mejor, era muy obsesivo a todo, le buscaba la vuelta, etcétera, etcétera. Bueno, muestra un aparente desinterés, Ana, frente al desamor de Carlos por ella. Estos son datos que yo he ido extrayendo de las entrevistas individuales con cada uno de los miembros de la familia. Carlos es técnico, jerarquizado, aunque no ha conseguido trabajos acorde a su nivel de formación. Se la pasa creando grandes proyectos que luego no puede concretar. Ana es la que ha mantenido siempre el mismo trabajo estable desde que era soltera, es secretaria de una gerencia desde hace más de 20 años. Dice ser respetada y querida por su lealtad en la empresa. La historia que pudo reconstruir la pareja da cuenta de que Carlos y Ana se casan al año, les cuento un poco la historia conyugal, ¿no? Se casan al año de conocerse y que con un crédito que le dan en el trabajo a ella consiguen comprar una vivienda en la cual hoy todavía viven Ana y los hijos. Según Carlos, la convivencia con Ana nunca alcanzó la ambición de sus proyectos, nunca fue una pasión, nunca una verdadera pelea, como que nunca le convenció mucho, ¿no? Para él, Ana siempre estaba ocupada en trabajar y en dedicarse al trabajo, a la familia. No lo fue con él a la hora de crecer juntos. Decidió separarse luego de una terapia personal que realizó durante un tiempo. Luego de la separación volvió a la casa materna en los primeros años hasta que, después de un tiempo, con ayuda de su ex esposa, o sea, de Ana, otra vez consigue sacar un nuevo crédito para la compra de un departamento. La vida, o sea, que Ana vuelve a ser que mueve, ¿no? Un poco los hilos económicos y el deseo de progreso de esta familia, a pesar de estar separados. La vida de Ana no se modificó mucho desde el divorcio y la separación y el divorcio. Intensificó sus horas de trabajo porque lo que le pasa a Carlos no alcanza y nunca le salen las cosas. Y se dedicó a criar a sus hijos con la ayuda de su propia madre. Los primeros tiempos de separados las cosas estuvieron bien, estuvieron encaminadas. Se separaron legalmente y se acordó cuota alimentaria y régimen de visitas. Carlos siempre cumplió en la medida de lo posible. El tiempo que compartían Carlos y sus hijos lo dedicaban al estudio, a los deberes o a acompañarlos, los chicos, en alguna tarea laboral de Carlos. Los fines de semana los llevaba a la casa de sus padres,
al comienzo, o sea, la casa de los abuelos, y luego con la compra del nuevo departamento, los hijos comienzan a ir los fines de semana a la casa del padre y quedarse solos con el padre. ¿Cuándo se complican las cosas? ¿Y cuándo podemos situar la aparición de un conflicto en algo que en apariencia estaba encaminado? Porque era una familia que se había disuelto en apariencia el vínculo conyugal, pero que funcionaba como familia y como grupo familiar. Las cosas comienzan a complicarse cuando Carlos comienza a salir con otras mujeres, cosa que ocurre transcurrido un tiempo desde que se instala en el departamento de soltero. Pero se produce una verdadera crisis cuando instala a una mujer con la que establece un nuevo vínculo en su departamento. Acuérdense que este departamento había sido comprado con la ayuda de su exmujer, con la misma modalidad que tenían cuando estaban casados, ¿no? De que ella era la que motorizaba un poco los avances económicos de la familia. Carlos intenta ocultar el hecho de que esta pareja, esta novia, vive allí y no blanquea esta situación a pesar de que esta mujer vivía ahí, ¿no? Cambia los hábitos de las salidas, los hijos vuelven a visitar más seguido a los abuelos paternos. El engaño de Carlos hacia sus hijos mueve los resortes inconscientes de un pacto implícito entre Carlos y Ana, quien reacciona con fuerza e intensidad inusitadas. Al momento de la evaluación psicológica, Carlos y sus hijos llevan 6 meses con escaso contacto, casi nulo. En las entrevistas que realizo con él, dice, no me atiende el teléfono, alguien le llenó la cabeza, poniéndose por fuera del conflicto. Carlos no entiende qué pasa. Siempre estuvimos bien con los chicos. Yo amo a mis hijos y quiero verlos, dice en un tono muy, muy genuino y también muy angustiado. Frente a esto, el dispositivo judicial se pone en marcha. El pedido de Carlos es tomado en cuenta, el juez solicita la evaluación de todo el grupo familiar. ¿A quién citar primero? Son las preguntas que me hago. ¿Cómo evaluar? ¿Cuáles son los subsistemas que están funcionando? ¿Cómo acceder a dilucidar cuál es el conflicto que está operando para que se haya producido este detenimiento, ¿no? Esta negativa de los hijos a ver al padre? Se optó por trabajar en un primer momento con cada uno en forma individual, dado que los niños no eran tan pequeños. Luego se realizaron algunas entrevistas vinculares con el subsistema padre-hijos, madre-hijos, ¿no? No se realizaron entrevistas vinculares de la expareja conyugal, ya que se dejó abierta esta posibilidad para una derivación a tratamiento en el caso en que se comprobara la necesidad de resolución de un conflicto viejo. La intervención psicológica entonces apuntó a comprender el entramado que subyacía y cuál era el conflicto que estaba operando y que estaba desplazado. A partir de la evaluación de cada uno, su subjetividad, se abordó un nivel intersubjetivo, en el cual se tuvieron en cuenta las características del vínculo y las particularidades del caso que promovieron a la instancia judicial. El síntoma familiar, recordemos esto, ¿no? ¿Cuál era el síntoma? No querer ver más al padre, denunciaba escenas no resueltas de la conflictiva de pareja y los pactos y alianzas frente a lo que era considerado una traición a la lealtad. Los hijos, unidos, actuaban en la escena familiar el conflicto conyugal no resuelto de la pareja diferente nivel continuaban ligados en un litigio no resuelto. El divorcio, si bien estaba efectivizado tiempo atrás, no estaba procesado con el dolor necesario como una experiencia de conflicto y renacimiento que habilitara a una nueva organización familiar. Aquello que no tuvo resolución con duelo, con la conexión al dolor producto de las desilusiones de ambos excónyuges, retornó con la fuerza y la violencia de lo que fue considerado una traición.
A Carlos se le podía perdonar muchas cosas, pero no vivir con una mujer y tampoco la mentira de ocultarla. Las entrevistas que se fueron realizando, las entrevistas psicológicas, permitieron historizar el funcionamiento familiar en sus dos tiempos, el anterior al divorcio y el actual. Se tomaron en cuenta variables de análisis como ser el estilo discursivo de cada miembro, el cual podía inferirse su posición, si era querellante y de acción, la organización espaciotemporal, el tiempo familiar congelado, con la desmentida de la libertad sexual actual de cada uno de los miembros de la expareja y el no reconocimiento de los nuevos espacios como espacios de cambio. También el manejo del dinero y la circulación del mismo con un estilo matriarcal que cualificaba el tipo de intercambio y de constitución de la alianza. En alusión a la misma, se infirió la construcción de una conyugalidad poco placentera y diferenciada de la parentalidad y el vínculo con los hijos. Las entrevistas con Ana posibilitaron su conexión afectiva con el abandono, la bronca y el dolor. Pudo tener una primera aproximación al reconocimiento de su propio conflicto, dedicado a la esfera de los hijos. Las entrevistas con los hijos permitieron dar lugar a la palabra de ellos y habilitar el eslabonamiento asociativo, la circulación del afecto y del malestar, la bronca con el padre por su posición inmadura e infantil, la inclusión de una otra y tercera mujer en un lugar diferente. Hasta ese momento, Carlos circulaba entre su madre, o sea, la abuela de los niños, y Ana. Fue el detonante que despertó los afectos y promovió las actuaciones judiciales como llamado a un otro desde afuera que pueda regular, mirar y habilitar el lugar de la palabra. Francisco y Julián, los hijos, sobreinvolucrados en la conflictiva conyugal, conformaban una alianza cuyo objeto era por una parte cuidar a la madre, acompañarla, ya que Ana no había conformado nueva pareja, y por otro lado castigar al padre por traidor. El costo fue demasiado alto, ya que Francisco se mostraba sobreadaptado, con un conocimiento de escenas conyugales de sus padres que debería poder desconocer, y su enojo con el padre también tenía un desplazamiento del enojo de su madre. Y esto le impedía, en el momento actual, ¿no? El momento de las entrevistas, un acercamiento al padre en un tiempo de su propio despertar como adolescente, en el que necesitaba de la conexión con estos emblemas de su propio, con los emblemas e ideales de su propio sexo-género, y esta cercanía que necesitaba de su padre, a quien la separación conyugal le tocó vivir a una edad más pequeña. Eh, el más pequeño de los niños respondía con síntomas corporales y tenía episodios de asma que no le resultaban fáciles de manejar. Descifrar la controversia consistió en este caso en localizar las reglas que estructuraban los hechos que se denunciaban en autos. La falta de contacto con el padre solo era la punta de una historia no resuelta. Las etapas de un proceso pueden saltearse sin esperar que retornen con intensidades aún mayores. No pueden saltearse sin esperar que retornen con intensidades mayores, perdón, me comí el no. El desplazamiento del conflicto conyugal sobre los hijos, enmascarado y disfrazado, funcionaba en este segundo tiempo, el actual, como disparador que propició el inicio del proceso real de divorcio para la pareja de Carlos y Ana. En el informe que yo realicé, en el informe psicológico pericial, indicó la necesidad de que los hijos puedan reconectarse con sus padres sin sentir que por esto abandonaban y traicionaban a la madre. Se indicaron entrevistas psicológicas familiares con cada uno de los padres y se indicó la terapia individual para cada miembro de la expareja conyugal como condición sine qua non, de modo que cada cual
pueda reescribir su propia historia y dejar circular a los hijos en la trama de la coparentalidad. Y creo que esta es, digamos, la mención como práctica terapéutica, ¿no? Como una intervención de lo más terapéutica que desde mi métier, digamos, la psicología, puedo hacer para destrabar o pude hacer para destrabar este conflicto que si bien, bueno, uno puede decir que qué está pasando acá o puede suponer, ¿no? Que quizá hay alguna índole, pero bueno, tampoco sabe, ¿no? Tampoco puede inventarlo ni imaginarizarlo, sino que hay que dar lugar a la palabra de los involucrados. Bueno, espero que lo hayan entendido, que no lo haya contado demasiado rápido y cualquier cosa, si perdieron algún elemento, me lo preguntan, me gustaría que me lo pregunten, pero bueno, con esta situación familiar he querido transmitirles cómo el conflicto puede utilizarse también como motor de cambio y cómo puede servir para destrabar y dar lugar a una nueva realidad, a una solución y en definitiva lo que planteaba antes María Silvia, al bienestar, ¿no? Al bienestar de las personas y que a cada uno pueda gozar de su momento evolutivo, de su vida, de su situación, de su nueva libertad, en el caso del divorcio, y bueno, en definitiva, de su vida. Bueno, este ha sido mi aporte y bueno, aquí me quedo. Un caso apasionante, Karina, muchas gracias. La verdad que cuánto que aprender, cuánto que aprender. Bueno, ¿a Bueno, quién le damos la palabra? Gracias, Karina, muchas gracias. no, al contrario. Quería, mientras ustedes me dicen a quién le doy la palabra, leer dos comentarios de Luis, ¿sí? En mi experiencia vine aplicando el trabajo del perdón en la justicia restaurativa. Él se formó en la Escuela Espere, la Escuela del Perdón y Reconciliación. Trabajé con mucho éxito, esas técnicas del perdón funcionan muy bien. Esa escuela es una escuela que también tiene aquí en Argentina, se trabaja también aquí. Yo digamos, hemos invitado a personas que trabajan con esta escuela. Es muy interesante también cómo trabajan con el perdón y la reconciliación. Y para trabajar el perdón, dice él, es importante y primordial en el ser humano en todos los ámbitos. Perdón, para trabajar el perdón es importante, primordial en el ser humano en todos los ámbitos. Sin embargo, trabajarlo el perdón tiene toda una metodología psicoterapéutica que requiere capacitación y especialización. La dificultad estaría, en mi opinión, encontrar estos especialistas para el trabajo. Si alguien quiere hacer, son comentarios, no son preguntas, pero bueno, quería leérselos antes de avanzar. Sí, es tal cual lo que dice, es así. Realmente es muy rico de trabajar el perdón y la reconciliación, como decíamos, no solamente el perdón a uno mismo, sino también el perdón de la víctima en la restaurativa. Y sí, no solamente es importante la interdisciplina para poder determinar una intervención psicoterapéutica de este tipo, sino, como decía el participante, la derivación. ¿A qué servicio se deriva? Es decir, porque no es solamente la detección de esa necesidad o de esa dificultad o facilidad. Digo facilidad o dificultad porque no necesariamente ante la dificultad está la determinación de la necesidad de trabajar ese aspecto, sino también es fundamental la derivación. Estoy totalmente de acuerdo con la observación que hace. Bueno, gracias María Silvia. Y María García Fava, dice, de La Pampa, dice muy interesante el caso. Así que gracias Karina, de parte también de María. Bueno, Flavia. ¿cómo? ¿A quién le damos la palabra, María Silvia? Flavia, pero veo que está, sí, está lista, sí, sí. Listo, te escuchamos con atención, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por este nuevo encuentro y la posibilidad de compartir experiencias, que yo entiendo que es lo más importante, ¿no? Quizás nosotros en un primer abordaje, en la charla anterior, habíamos hecho hincapié en algunas cuestiones medulares. Por un lado, las vuelvo a hilvanar para poder retomar algunos casos, algunas prácticas que nosotros recogemos en la labor cotidiana, ¿no? Nosotros habíamos hablado de no tanto el juez como aquel que resuelve el conflicto, sino tener una idea de un abordaje integral del conflicto y la solución al mismo a través de la composición. Es decir, el juez no resuelve dos hipótesis en tensión y con eso soluciona o termina el conflicto, sino que eso sería quedarnos en la superficie en realidad. Y subyace a la conflictiva que ingresa al órgano jurisdiccional con competencia penal un conflicto que tiene causas que nosotros necesitamos descomponer para poder entenderlo de manera mucho más abarcativa si queremos componerlo y no solamente satisfacer el prurito de la ley de resolver el caso concreto que puede adecuarse a un determinado tipo penal y analizar si esa conflictiva constituyó un ilícito penal o no. En ese no quedarnos en la superficie tenemos que tener en cuenta que evidentemente la denuncia implica un hito en la judicialización del conflicto. La charla anterior habíamos referido que, sobre todo en el contexto de pandemia, nosotros advertíamos que había un recrudecimiento de determinadas conflictivas que se iban advirtiendo. Y esas diferentes conflictivas tenían muchas veces que ver con casos de violencia doméstica y de violencia de género. Y lo que habíamos referido era que había dificultades que se suscitaban en el proceso y estas dificultades que nosotros advertíamos queríamos que tuvieran una mirada interdisciplinaria para que el proceso que se lleva a cabo, ya sea en el fuero civil, en el fuero de familia específicamente y en el fuero penal, se erija como un agente de cambio, como un agente terapéutico, porque tanto la jurisprudencia como la aplicación de las leyes, como el proceso, como el rol que tienen los sujetos que intervienen en el proceso, pueden incidir en el conflicto de manera terapéutica o antiterapéutica. Entonces habíamos señalado una serie de conflictos que nosotros advertíamos. ¿Qué es frecuente que ocurra en los casos de violencia de género? Que uno advierta que frente a todo el esfuerzo que implica a veces para la víctima poner en conocimiento del órgano jurisdiccional el conflicto y denunciarlo, posteriormente aparece una víctima que se retracta de lo dicho en función de determinadas medidas que se toman en la órbita del proceso, muchas veces medidas de coerción personal que se adoptan respecto del agresor y que inciden en el marco de la conflictiva familiar porque a veces la víctima no tiene medios propios para continuar manteniéndose a ella y a sus hijos, entonces aparece esta víctima que se retracta y esto genera muchas veces en los operadores del sistema judicial cuestiones que de alguna manera, por ponerle alguna palabra, son resistidas, no se entienden y quizás hasta a veces se malinterpretan. Entonces, en este sentido, es muy importante analizar los trabajos periciales que provienen de distintas ciencias del conocimiento, es decir, es fundamental y de ciencias del conocimiento que aportan fundamentalmente las ciencias, el estudio y el abordaje de ciencias del comportamiento. ¿Por qué decimos del comportamiento? Bueno, porque son invaluables los aportes que pueden aportar el perito asistente social en relación a cuáles son los distintos factores de conflicto, cómo es la composición del entramado social donde ocurre la conflictiva, también del perito psicólogo, como recién Karina advertía en el análisis de un caso puntual, que aporta el análisis del conflicto no solamente desde la óptica del imputado, sino también muchas veces en la comprensión con la víctima. De hecho,
a partir del año 1960 cobró mucho auge el movimiento denominado de la victimología. Y Elias Neumann, que es una de las figuras más destacadas respecto de este movimiento que se dio a nivel mundial, refiere el estudio y el análisis de la pareja delincuente. ¿Esto qué quiere decir la pareja delincuente? Cuando hace referencia al estafador, al estafado, al agredido, al agresor. ¿Por qué? Porque hay una dinámica que subyace al conflicto que si nosotros analizamos y nos quedamos en la superficie a veces, solamente del conflicto penal a resolver o del conflicto planteado en el fuero de familia, nos perdemos la riqueza de abarcar el conflicto en su integralidad y entender fundamentalmente las causas que animan ese conflicto, las causas generadoras. Entonces, en la práctica es muy importante a la hora de componer el conflicto que el juez tome los aportes que hacen distintas ciencias del comportamiento. ¿Qué nos encontramos muchas veces en los casos de violencia de género en el fuero penal? Que lo hemos tomado como algo a celebrar y a destacar, que es la participación en el proceso de los aportes que brinda el Centro de Asistencia a la Víctima, que es una oficina que depende de la Fiscalía de Cámaras y que aporta muchas veces el estudio de la víctima y aporta nociones sobre el conflicto en particular que orientan al juez sobre la toma de determinadas medidas, a veces analizar si es más conveniente en el caso concreto una medida de coerción o si tomada tiene que sostenerse en el tiempo o no. Y realmente ha hecho aportes la Oficina de Asistencia a la Víctima muy interesantes, inclusive cuando analiza la dinámica conflictiva desde la óptica de la víctima, por ejemplo, es importante que en algunos casos ha advertido que la víctima no toma conciencia del riesgo a veces que corre. Y esto no solamente no toma conciencia del riesgo que corre ella en la conflictiva de que los episodios eventualmente de violencia se puedan ir acrecentando y que esa violencia se retroalimente en hechos posteriores. Entonces muchas veces niegan esas situaciones, minimizan las situaciones de violencia, y esto es riesgoso para escaladas de violencia que se advierten muchas veces en diferentes causas. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, con la conflictiva con las medidas de exclusión del hogar, por ejemplo, que se imponen desde el fuero de familia? A veces existe, como decíamos el encuentro anterior, un divorcio como si el proceso no fuera algo integral y no fuera un motor de cambio que necesitamos analizar desde otra óptica, donde tenemos que el fuero de familia y el fuero penal respecto de causas de violencia doméstica y de violencia de género, en lugar de actuar de manera sincronizada, se mueven como si fueran estos dos procesos compartimentos estancos. Entonces ocurre que muchas veces, frente al pedido de la víctima, en familia se disponen medidas de exclusión del hogar y que muchas veces se deja sin resolver y no se tiene en cuenta otras conflictivas subyacentes. Por ejemplo, que el excluido del hogar no tenga otro lugar donde ir a vivir. Y esto desencadena otros conflictos que luego son abordados por el fuero penal. ¿Por qué? Porque si la persona que fue excluida del hogar no tiene otro lugar donde ir a vivir, muchas veces esto confluye en la circunstancia de que vuelve al hogar, quiere reingresar al hogar y esto desemboca en un ilícito penal, en principio, porque constituye el delito de desobediencia. Y frente a la medida impuesta, puede suceder que en el ilícito penal y el consiguiente ejercicio de determinada imposición de medidas de coerción, como muchas veces puede ser frente a la desobediencia, cuando la medida de restricción fue debidamente anoticiada al imputado y certificada esta circunstancia, eventualmente esa desobediencia genere que el juez penal adopte medidas de coerción personal de acuerdo a las circunstancias en un primer momento.
y entonces ordene, por ejemplo, la detención de la persona que en el foro de familia había sido excluida del hogar y que en el foro penal se advierte que incurriría en una conducta ilícita y que, por tanto, en esos casos debe ser sujeto a una medida de restricción de la libertad. Lo que ocurre con las desobediencias es que, como nosotros sabemos, tienen penas cortas privativas de la libertad y entonces en general se pueden disponer por un tiempo muy breve. Pero es un tiempo único para el juez que la impone para analizar junto con el equipo interdisciplinario qué es lo que hay que hacer cuando la persona vuelve a estar en libertad, cómo solucionamos la conflictiva de base, porque si no, una vez que la persona imputada en el fuero penal recupera la libertad, esto muchas veces genera un resquemor, una escalada de violencia y lo que muchas veces comenzó con una causa por desobediencia termina luego en otras causas por delitos de lesiones o delitos eventualmente más graves. Entonces, la idea es que la imposición por el fuero penal de medidas de coerción que no perduran mucho en el tiempo y que pueden acrecentar muchas veces lo que denominamos el ciclo de violencia. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior habíamos referido que hay una primera fase de detención, después un pasaje al acto violento y después una etapa de luna de miel? Y este ciclo de violencia se va repitiendo de manera paulatina, pero muchas veces con una escalada mucho mayor de violencia, con estos ciclos de luna de miel donde el agresor y la víctima están como en armonía, que cada vez son ciclos mucho más cortos y la escalada de violencia hace una aparición importante en escena. Entonces, el no tener en cuenta quizás a veces los aportes que nos pueden hacer las ciencias del comportamiento es un factor antiterapéutico. Ahora, tener a la mano estos aportes y que se trabaje el conflicto desde estos distintos sectores abunda en una composición del conflicto que va a generar situaciones terapéuticas y que van a ser de provecho para la conflictiva familiar y que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos soluciones a este tipo de conflictos, bueno, quizás en este tipo de delitos que son leves, que tienen penas cortas privativas de la libertad, donde eventualmente podrían imponerse condenas de ejecución condicional, el aporte de los informes que hacen los equipos interdisciplinarios permiten al juez al momento de eventualmente tener que aplicar una sanción que involucre al agresor y a la víctima en esa composición del conflicto y fundamentalmente al momento de imponer una sanción, bueno, piense en las condiciones que pueden articularse respecto de las condenas de ejecución condicional y eventualmente hacer asumir la responsabilidad, que no es otra cosa que también lo que María Silvia hoy venía diciendo, que el mismo agresor se perdone, que la víctima pueda perdonarlo, pero que haya una asunción de responsabilidad, un reconocimiento del error que se ha cometido y que eventualmente se imponga la realización como condiciones de justamente de la condicionalidad de la pena, la realización de terapias cognitivos conductuales. De hecho, hay algunas experiencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunos hospitales públicos, donde se llevan a cabo este tipo de terapias con, digamos, no me animaría a decir con situaciones exitosas, pero sí con situaciones que han movilizado de una manera diferente el analizar esta conflictividad. Y por otra parte, yo creo que no solamente esto que decíamos de que el proceso sea agente de cambio, sea un agente terapéutico, que todas las partes en el proceso, los distintos sujetos que intervienen, tengan una mirada distinta de esta dicotomía víctima-agresor, que no siempre está tan francamente dibujada en lo que es el fuero penal y el fuero civil, donde eventualmente quien es víctima en uno puede aparecer como agresor en la otra, y son cuestiones que hay que analizar de manera muy detallada, y quizás
lo más importante es poder llegar a establecer vasos comunicantes entre el fuero penal y el fuero de familia para abordar el conflicto de manera integral, y sabiendo que la mera comunicación que a veces puede hacer el fuero penal al disponer una medida de coerción personal, de detención sobre un detenido y comunicarlo y anoticiar la desobediencia al juez de familia, quede meramente en este anoticiamiento. Yo creo que tenemos que intentar que se extiendan puentes para que veamos que el proceso es uno solo, no es proceso según la competencia, no es proceso de familia o proceso penal, es un proceso donde se resuelve una conflictiva de base, pero que debe ser compuesta de manera integral y sin atender a cuál de los dos fueros sea el que se encarga del caso, sino que debe haber esta comunicación permanente y esta fluidez de los actores que intervienen en la misma, donde quizás tanto el juez del fuero de familia como el juez del fuero penal logren articular a sus distintos equipos de trabajo para analizar de una manera distinta y descomponer este conflicto para luego de deconstruirlo, poder construirlo y componerlo. Bueno, eso es todo básicamente lo que quería transmitirles y quizás con lo que nos vamos a ir es con más preguntas que respuestas de qué es lo que nos pasa cuando no podemos lograr que la aplicación de las leyes sea un mejor tránsito para la resolución a veces del conflicto. No basta con tratar de resolver el conflicto diciendo resolvemos este expediente. Lo que hay que resolver es la situación de las personas que están involucradas detrás de ese expediente. Bueno, les agradezco el tiempo y bueno, eventualmente después estamos sujetos a las preguntas que quieran hacernos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí voy a leer unas preguntas, por favor. Y dicen, Liliana pregunta, bueno, hay felicitaciones por la ponencia anterior y a los organizadores, y luego Liliana pregunta, ¿la víctima no puede sentirse coercionada a perdonar lo que le resulta internamente imperdonable? Situaciones que dieron lugar al avenimiento, por ejemplo, ¿no parten de una coerción tácita de la jovencita abusada? Mónica comenta, en los casos en que la víctima también es ofensora en los casos de acusaciones cruzadas, ¿cómo se trabaja? Y Carla comenta que es necesario el trabajo mancomunado interdisciplinario para abordaje del conflicto. Bueno, son dos preguntas diferentes y un comentario, ¿no? Sí, en realidad, por ahí, no sé si se habrá entendido bien, pero en ningún momento, creo yo, ninguno de los expositores estamos diciendo la víctima nunca va a ser coaccionada. En realidad, en todo caso, la víctima, por supuesto que antes que nada es el respeto a la autonomía, a la subjetividad y a la decisión personal. Eso desde ya. De la misma manera en que cuando hablamos del perdón a sí mismo, tampoco esa persona, ese ser singular, va a ser coaccionado a que se perdone a sí mismo, porque en realidad, si no, no estamos hablando de un proceso verdadero en sí mismo, es decir, tiene que ser, en primer lugar, la voluntad, el consentimiento y la decisión de la persona, y también la necesidad, ¿sí? Muy bien. Y aquí dice, en los casos en que la víctima también es ofensora en los casos de acusaciones cruzadas, ¿cómo se trabaja? Flavia, me parece que es lo que Sí. estuvo planteando Flavia. Le dejo a Flavia para que se explaye sobre el tema. Quizás es una de las cuestiones más difíciles de analizar y por eso yo insistía en que el juez trabaja a veces como cabeza de un equipo, pero en el análisis de estas conflictivas
necesita del conocimiento y de la expertise de aquellos que pueden aportar otras cuestiones que quizás el juez desde lo jurídico va a tener que abordar, pero con un conocimiento del conflicto pleno, porque esto de acusaciones cruzadas ha sucedido y es fundamental que el juez lo trabaje analizando lo que pueden aportar los que hoy yo lo había referido, los peritos asistentes sociales, en cuanto ellos pueden abordar los factores del conflicto, nos ilustran sobre el entramado social donde ocurre, y también el perito psicólogo en la dinámica de cómo ese conflicto se va desarrollando en las distintas personas para poder desentrañar realmente los conflictos donde a veces las dos partes terminan siendo víctimas en algunos aspectos. El tema es desentrañar las circunstancias y poder, desde ese abordaje que se hace del conflicto, analizarlo en su integralidad, es decir, las dos caras de agresor y agredido, y no solamente analizarlo desde lo jurídico, sino que ese análisis jurídico tiene que ser, en definitiva, desentrañado a partir de los aportes de los expertos que permitan conocer y abordar a fondo la conflictiva. Si no, vuelvo a decir lo que referíamos hoy, nos quedamos en la superficie del conflicto, nos quedamos en lo que se ve y no en lo que subyace. Nos olvidamos de las causas que lo motorizaron y que van a impedir una buena composición del mismo, que es el fin último del proceso. No sé si con esto contestamos la pregunta o si quería hacer alguna otra. Sí, yo estoy leyendo el chat para ir por orden. Bueno, hay gente que se despide como Fiorella de Santa Rosa La Pampa, y luego María también, que es coordinadora del Servicio de Mediación de La Pampa, dice: situaciones como las que estamos considerando requieren trabajo previo con cada una de las partes. Tal como dice Carla, trabajo mancomunado. Carla, que había comentado más arriba, ¿no? Cuando se puede avanzar, se logran resultados verdaderamente sanadores, impensados. Perdón, no, pero tengo que correrlo y por eso queda medio mal. Cuando se puede avanzar, se logran resultados verdaderamente sanadores, impensados en otras épocas dentro del ámbito judicial. Bueno, Mónica también se tiene que retirar y dice que es excelente el curso. Bueno, son comentarios nada más, entonces no hay preguntas. Muchísimas gracias, y le damos la palabra a Inés. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, Que Mariela tampoco pudo conectarse hoy. Inés, te escuchamos con Bueno, mucha atención. traje un Power, así que lo voy a tratar de conectar. A ver, compartir contenido. ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí. Estaba silenciada y pensé que me escuchaba. Sí, se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser, en relación a la hora, lo más rápida posible. Como nos habían pedido ser, digamos, una intervención más corta en el día de hoy, yo lo que pensé es una situación en la cual me tocó trabajar desde el fuero penal, que me parece muestra rápidamente la mirada de la justicia terapéutica y la mirada tradicional en una situación concreta. Es muy simple, lo que yo trato solamente es demostrar cómo se trabaja desde un lugar y cómo se trabaja desde el otro paradigma, sin hacer juicios de valores en un sentido o en el otro, porque ahora van a ver ustedes que nosotros justamente trabajamos con todos los informes periciales y clínicos con los que nos encontramos.
Asimismo, quiero decir que estas palabritas que puse acá, restitución, revinculación, son las que fueron objeto de nuestra pericia. Fuimos designados en una causa, como yo estoy planteando desde el área penal, pero que tenía intervención en forma simultánea en juzgados de familia. Había pasado por 2 juzgados de familia y era una situación que más o menos acumulaba 12 cuerpos de expedientes en el fuero penal y otro tanto en el fuero de familia, en el fuero civil, que nos estaba hablando de 5 años de intervención respecto de un divorcio, una situación que nosotros llamamos patológico porque era de lo más compleja y demás, ahora la vamos a ver, y yo planteo en primer lugar qué hacemos nosotros los peritos cuando se nos ordena una pericia, es decir, qué hace y cómo nos ordenamos en este sentido. Un perito realiza un estudio específico, organiza un discurso, construye herramientas para el abordaje de esa situación. Las pericias nuestras surgen a partir de instituciones, de que son comunidades científicas, desde las cuales tenemos un marco teórico al cual abordamos, tenemos un paradigma propio, hay aspectos conceptuales, metodologías y también una forma de comunicarnos, aparte con esa mirada. Por supuesto que los planteos jurídicos con los cuales nosotros nos enfrentamos son situaciones complejas y muchas veces el ámbito disciplinar nos resulta insuficiente. Acá yo traje una frase muy cortita de Moriz, que es un filósofo y sociólogo, trabaja con la teoría de la complejidad, y él dice que la hiperespecialización, porque nosotros trabajamos desde la especialidad, haría fragmentar aún más el tejido. Una hiperespecialización haría fragmentar aún más el tejido complejo de realidades para hacer creer que el corte arbitrario operado sobre lo real es lo real mismo, es decir, la mirada nuestra desde un corte disciplinar. ¿Qué nos plantea la justicia terapéutica? Así 2 palabras nada más, porque ya estamos así como repitiendo algunas de estas cosas. Estudia la ley en acción como agente terapéutico y desde lo nuestro, que sería lo interdisciplinar, considera la ley como fuerza social, produce comportamientos y consecuencias que, como ya se ha dicho varias veces, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, la ley va a tratar de minimizar lo antiterapéutico, por supuesto sin menoscabo del debido proceso, y lo que nos dice Westphal, que esto es de especial relevancia, sobre todo cuando comparamos estas orientaciones alternativas y las que nos plantea la justicia terapéutica, con las tradicionales. Entonces acá el caso, yo digo, pido perdón porque digo caso porque nosotros tenemos estas palabras de malformación y que estamos acostumbrados a manejarnos interiormente así, pero esta situación sería que había llegado a una instancia muy importante, designan entonces a 2 personas, de las cuales me tocó a mí, y un perito asistente social, para lograr la revinculación y restitución con el vínculo materno de estos 2 chicos. Están, por supuesto, modificadas bastantes situaciones, teniendo en cuenta la confidencialidad con la que nosotros manejamos, lo que yo les decía recién. Estamos hablando de 12 cuerpos de expedientes, en uno y en el otro fueron. ¿Y qué observamos nosotros? Vamos a decirlo rápidamente. Cronificación de conflictos no resueltos, posiciones rígidas. Había pedido de evaluaciones periciales, que bueno, los voy a repasar como para que uno a veces leyéndolo puede tomar más conciencia. Por ejemplo, tomo solamente el área nuestra, pero después esto uno lo puede revisar en cada una de las instancias legales también. Vinculación de niños, de los chicos con el padre y con la madre, pericias
separadas, entrevista psicológica individual a los niños, pericia psicológica individual, es decir, una cosa es la entrevista, otra cosa es la pericia, tiene test psicológicos y demás, evaluación de nuevo del vínculo materno-filial, derivación a tratamiento individual a los niños, habiendo concurrido los niños a diferentes profesionales en distintos momentos de estos 5 años, a propuestas de la mamá o del papá, con tratamientos suspendidos, evaluación psicológica de la madre psiquiátrica, evaluación psicológica y psiquiátrica del padre, tratamiento psicológico individual para la madre, tratamiento psicológico individual para el padre, nueva evaluación psicológica para los niños, sugerencia de tratamientos psicológicos familiares en más de una oportunidad, y termina con una nueva evaluación en ámbito forense. Esto está además repetido en los expedientes, porque como trabajaban, como decía Flavia hoy, que muy interesante el planteo de fueron separados, los chicos concurrían a distintos espacios, y como no intervino un solo juzgado de familia, sino 2, también volvieron a repetir en esa oportunidad. Entonces, en términos generales, la dificultad para las intervenciones clínicas y judiciales, es decir, cuando podemos plantear también intervenciones, había intervenciones de los servicios educativos, la impotencia de los operadores judiciales, ¿en qué sentido? En el sentido de que se planteaban sugerencias, las cuales no podían, en el desarrollo pericial se planteaban un montón de sugerencias, recomendaciones, todo esto que nosotros generamos con mucho trabajo, generamos una estrategia, pero no se cumplían, nada llegaba a buen término. Entonces, como nosotros teníamos un periodo de intervención pericial clásica, en lugar de hacernos preguntas a nosotros mismos, fuimos a la teoría, y lo que hicimos es hacerles preguntas al modelo de justicia terapéutica, no a nosotros mismos, que nos ubicó automáticamente en otra lógica. Esto nos resultó como esto que te abre camino, porque estábamos, como leímos todo, después les digo qué hicimos con lo que leímos, pero como leímos todo, uno se pregunta a uno mismo, y esto nos pareció que era así como el camino por el que no teníamos que ir, estábamos trabajando con este modelo, entonces nos fuimos a la teoría, como nosotros le llamamos, y nos fuimos a preguntarle qué respuestas o qué luces o qué nos podía traer la justicia terapéutica al respecto. En la práctica lo que hicimos es instrumentamos una técnica a la cual le llamamos la escritura de las intervenciones institucionales. Es decir, fuimos detallando, estoy hablando del área nuestra, ¿no? De pericial. Fuimos detallando cada una de las intervenciones institucionales. Ahí sí trabajamos con los diferentes fueros y los llevamos todos a la intervención pensando que eran un mismo sujeto, o digamos cada uno de ellos, pero íbamos mezclando, digamos, si la intervención era desde familia o era penal. Y nos encontramos con algo que nosotros llamamos humildemente hallazgos. Un hallazgo fue que en la mayoría de los casos las nuevas propuestas o las nuevas sugerencias era porque se tomaba en cuenta la participación pericial anterior o las últimas participaciones periciales. Es decir, la última intervención influía en la siguiente, y así sucesivamente. ¿Qué hicimos nosotros con todo esto? Comenzamos a hacer cuadros y luego siempre acompañadas por el paradigma de la justicia terapéutica, nos preguntamos y seleccionamos aquello que no había sido propuesto. Esto es lo que nos orientó, y allí abrimos el campo estratégico y de acción nuestra, y tuvimos que pedir autorización y demás,
pero comenzamos a hacer una serie de reuniones con todos los profesionales, y todos los que podíamos al menos, que habían tenido intervención con estos chicos. Y fuimos recabando, y mantuvimos muchas reuniones, cuando llegó bastante tiempo este momento de preparación, ¿no? Entonces ahí escribimos cuál era el rol nuestro, porque era un rol que de alguna manera no respondía a los puntos judiciales solicitados, que tenía que ver con elaborar estrategias, coordinar, supervisar, y comenzamos también, gracias a los planteos de la TJ, a encontrar la conflictiva familiar desde una perspectiva no jurídica, porque teníamos entrevistas con distintos profesionales del ámbito de la clínica que habían intervenido. Aquí elaboramos un primer diagnóstico diacrónico amplio, abarcativo, de lo que nos parecía que era el diagnóstico familiar. Y ahí encontramos un montón de situaciones que no estaban plasmadas en el conocimiento que se tenía o la información que se tenía desde los forenses. Vamos a poner 2 o 3 situaciones, por decir algo. Situaciones del mascaramiento de los conflictos, la forma irracional que aparecían para la comunicación. Y llegamos, esto que yo lo puse acá solito porque nos pareció algo con que nos encontramos, que decidimos tomarlo como hipótesis de trabajo, que tiene que ver que las derivaciones, derivaciones a tratamiento, ¿no? Porque nosotros en las sugerencias ponemos deriva o sugerimos el tratamiento, no hacer derivaciones, no pueden efectuarse derivaciones hasta que las personas no tienen un mínimo de preguntas sobre sí mismos, de su posición en el conflicto y no dejar de depositar masivamente en los demás. Y en los demás estaban todos, inclusive, digamos, la cuestión forense, todos, digamos, absolutamente todos. Vimos muchas dificultades entonces para que la justicia pueda resolver estas cuestiones por sí sola, porque no por la justicia, ni por los operadores, ni por nada de eso, sino por la complejidad de la situación, y que los padres, esto también es algo que encontramos, que los padres tenían una seria conflictividad parental, los chicos se habían convertido en objeto judicial, en lugar de ser sujetos a objeto, porque habían pasado por innumerable cantidad de profesionales. La necesidad de los equipos profesionales, de que podamos trabajar con evidencia científica, con metodología, que podamos elaborar estrategias, y quería dejar 2 palabritas para el rol que les dimos a los niños. No hicimos finalmente la pericia, explicamos por qué, consideramos que la justicia terapéutica dice claramente que está comprobado que uno de los mayores problemas con los que se encuentra y de cansancio y demás es la sobrevaluación, y esto es, digamos, y es dañino para todos, para los niños especialmente, la sobrevaluación, porque se vive como una nueva revictimización. Entonces el rol de los niños de ser oídos por fuera de lo parental fue cuando ellos quisieron, en una única oportunidad, y los chicos pudieron, en general, lo que hicieron fue plantear la historia institucional de ellos en el ámbito de la justicia. Cuando, digamos, planteamos en el informe, nosotros entregamos todo, entregamos el informe interdisciplinario con todas las participaciones y generamos un anexo en el cual, con autorización de los profesionales intervinientes, entregamos también los borradores de trabajo, que así lo llamamos, por los cuales habíamos llegado a esta resolución. En ese marco es que finalmente se trabajó con, digamos, como nosotros habíamos hecho eje en los niños, a pesar de que no habíamos trabajado directamente con ellos, no hicimos la pericia, no hacía falta, lo que hicimos con los chicos es generar un trabajo de cómo abordar la cotidianeidad a partir de sus centros de interés. Ellos ahí eligieron con qué profesionales de todos los que habían estado podían estar, y así, bueno, así terminamos nuestra intervención, que después
bueno, nosotros nunca sabemos después cómo terminan las historias, pero digamos, pensamos que ofrecimos algo distinto y lo que sí sabemos es que, bueno, no hubo más cuerpos de expediente. Se fue cerrando la cosa, así que eso, bueno, nos parecía que si todo esto se hubiera trabajado con la temática de ustedes, de los conflictos y demás, desde el principio y desde otra manera, ¿no? Desde la evaluación pericial individual, se hubiera cortado antes probablemente. Bueno, muchísimas gracias y disculpen porque por ahí hablé demasiado tiempo. Muchas gracias. No, súper interesante, muchísimas gracias. No, por favor. Les Tengo leo que un poner ahora detener, ¿no? Ahí detener. está. Les Gracias. leo un comentario de Carla. Me resulta interesante tener presentes las evaluaciones de las consecuencias de estos conflictos, sobre todo en los más vulnerables, en situación de indefensión como lo son los niños. Muchas gracias. Gracias por el comentario, Carla. Bueno, estamos en las 19:06. Creo que es momento para agradecer el compromiso de las doctoras María Silvia Yamburú, Flavia Maceo y Mariela López, y de las licenciadas Karina Ascullín e Inés Villemur, que con tanta pasión nos animan y nos motivan a saber y a participar de estos encuentros. Excelentes disertaciones, bueno, son todas felicitaciones en el chat y agradecimiento. Quiero agradecer especialmente al Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Dije, ya lo saben, que tengo el honor de ser la directora del Centro de Mediación del colegio. A la Universidad Nacional de La Plata, porque soy la directora de la Cátedra Libre de Abordaje Constructivo de Conflictos y Comunicación Eficaz. Y porque mancomunadamente, tomando una palabra que han escrito, trabajamos todos por la paz social, y especialmente también agradecer y sentirme parte de este equipo de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, que me honra que me hayan aceptado, grandes personas como María Silvia Yamuro y Francisca Fariña. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes que se quedaron hasta este momento, gente de Perú, de La Pampa, de Neuquén, bueno, de muchísimos lugares de nuestra querida Latinoamérica, donde nos unen estas cuestiones, realmente nos unen en este gran mapa de la justicia terapéutica. Así que gracias a cada uno de ustedes. Esto está siendo grabado, como ustedes saben. Y bueno, y luego veremos si lo permiten y estará en YouTube, por supuesto, o de modo privado o de modo público. Lo conversamos después. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes, a Ezequiel, que es del Colegio de Escribanos y que nos ha asistido siempre para estos encuentros desde lo tecnológico. ¡Ay, saludos desde Comodoro Rivadavia! Un abrazo terapéutico nos manda. Muchas gracias desde Montevideo, Uruguay. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Graciela, dos palabritas. Queríamos, en nombre de todos las que hemos participado, agradecerte a vos, hacerte llegar las felicitaciones de Francisca Fariña también, que me comuniqué en el día de hoy, y bueno, y sabe de tu trabajo y de tu compromiso también con justicia terapéutica. Y de paso compartir, bueno, estamos trabajando desde la Iberoamericana en Ecuador, y casualmente Ecuador está presentando el Código del Niño y va a incluir como entre los derechos del niño a la justicia terapéutica. Hoy precisamente Francisca Fariña estuvo en la asamblea del Congreso de Ecuador, así que comparto esto como una noticia. Una gran noticia, que motivadora y esperanzadora. Y bueno,
Y además, bueno, mi corazoncito, que por supuesto ustedes saben, nace y está en la mediación y en la resiliencia. Trabajamos todos por el bienestar de las personas. Así que desde todos los lugares hacemos eh, esta cuestión holística, como vos bien dijiste, para que las personas tengan mejor calidad de vida. De eso se trata. Así que gracias, gracias, gracias. Un Gracias. abrazo a cada una y a cada uno de ustedes, en cada lugar donde estén. Abrazo virtual y nos vemos en la próxima. ¿Eh? Gracias.